chupacabras. Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido por Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno. Vaya, Rubén, una madrugada más aquí, al pie del cañón. Sí, una madrugada más. Y bueno, hablando de cañones, ¿no? Pues... Cañones en la trinchera y con máscara, ¿eh? Con máscara sí. antigas, ¿eh? En plan Primera Guerra Mundial, ¿eh? Cañones de bronce, sí. Aunque no hablemos de ella. Pues hoy, Rubén, tenemos dos temas, como siempre, interesantes y muy rebuscados. Pues en la otra historia hoy vamos a hablar de la Guerra de África. ¿Qué pasa? Siempre que hablamos de la Guerra de África, se nos viene a la mente el siglo XX y aquellos desastres sin paliativos, ¿no? De nuestras armas militares que costaron miles y miles de vidas, pero no, eso no es la Guerra de África. La Guerra de África es una campaña gloriosa para nuestras armas. Gloriosa del siglo XIX. Del siglo XIX, de 1859 a 1860, una campaña militar magníficamente planificada y magníficamente llevada, y que fue dirigida por Leopoldo O'Donnell, totalmente desconocida. Sí, y me duele que no se sepa, que apenas sea desconocida esta campaña. Me duele como ex artillero, porque precisamente los leones del Congreso de los Diputados están hechos con el bronce de los cañones capturados en esta guerra, aunque es un icono para un artillero español. Efectivamente, esos dos leones allí en el Congreso. Y bueno, Uy, Rubén. Vaya. Uy, no me gusta nada esa tos, no sé, estoy un poco... No sé, estoy raro. Hace poco he estado por ahí por zonas extranjeras. Bueno, no me digas más, que si alguien me pregunta cuáles son los dos últimos países que he estado, tengo que decirles China e Italia. Y es verdad, por desgracia es verdad. Ya saben quién es el paciente cero. El paciente cero lo tenemos aquí, por eso me encuentro yo raro. Es verdad, no había caído. Tus últimos viajes han sido a China y a Italia, madre mía. Pues aprovechando esas circunstancias, hoy vamos a hablar en Mundo Desconocido de Wuhan, ¿no? Podríamos decir la zona cero del cataclismo sanitario, ¿no? Que es más cataclismo económico que sanitario. Pues en el Mundo Desconocido vamos a contar muchas cosas muy, muy rebuscadas y muy desconocidas sobre esta ciudad de Wuhan. Se piensan que esto es la primera conspiración, lo del coronavirus, pero cuando oigan los que no, nuestros oyentes, las historias que vamos a contarles sobre esta ciudad, no muy lejos, en los últimos 80 años, 70-80 años, pues van a alucinar, incluso yéndonos un poco más atrás también. Efectivamente. ¿Quién les habla? John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios. Quizás en otra vida uno de esos voluntarios que marchó triunfante y patriota a esa guerra de África de 1859 y regresó triunfante un año después, desfilando con O'Donnell por el Paseo de la Castellana en Madrid a los vítores del pueblo madrileño. ¡Bah!
Y aquí, sin más dilación, da comienzo el chupacabras. Vaya. Hoy, en la otra historia, hablaremos de O'Donnell y la Guerra de África, de 1859 a 1860, una historia olvidada. Para esta noche tenemos la inmensa fortuna de contar al otro lado del teléfono con el coronel José Federico Fernández del Barrio. Ingresó en el ejército en 1973, donde permaneció en activo hasta su pase a la reserva en 2012. Ha ocupado diferentes destinos en diferentes unidades, destacando entre ellos el Regimiento de Infantería de Córdoba 10, la Academia de Infantería como director del Departamento de Táctica de la Enseñanza Superior Militar. Ha mandado el Batallón de Infantería Princesa y el Regimiento La Reina número 2 y ha sido agregado de defensa de las embajadas de España en Túnez y en Libia. Ha participado en 4 misiones en el extranjero, la última como jefe del contingente en Kosovo, y está en posesión de diferentes condecoraciones militares, tanto españolas como extranjeras. Y en la reserva fue secretario técnico del Museo del Ejército, donde dirigió trabajos de investigación en relación a las causas de la muerte del general Prim y sobre los restos textiles hallados en las urnas funerarias de los capitanes Daoiz y Velaverde. Fue comisario de la exposición Juan Prim y Prats de soldado a presidente. Es autor del libro Notas para la biografía de don Leopoldo O'Donnell, publicado en 2017, y La casa de Daoiz, como resultado de los trabajos de investigación que sobre restos textiles de los héroes del 2 de mayo se llevaron a cabo en este museo, en el Museo del Ejército. Y actualmente pues es el comisario de la exposición O'Donnell y la Guerra de África, 1859-1860, una historia olvidada. Pues qué mejor que el coronel José Federico Fernández del Barrio para hablarnos de O'Donnell y esta Guerra de África. Buenas noches, coronel. Buenas noches, encantado de charlar con ustedes un ratito. Buenas noches, coronel, encantado. Igualmente. Pues esta guerra, coronel, pues como usted y la propia nombre de la exposición, es una guerra olvidada. Nosotros hemos tenido la suerte de poder visitar recientemente la exposición, y es una exposición que tiene muchísimas piezas de diferentes museos. Sobre todo tiene pinturas en referencia a los hechos heroicos que ocurren en esa campaña. Pero para empezar, coronel, ¿nos podía un poco adentrar en la figura de O'Donnell? Pues sí, O'Donnell es también una figura muy importante, tanto del ejército como de la política española, que desgraciadamente con el tiempo ha caído en el olvido, como dice el título de la exposición. Como militar, pues le dedicó prácticamente toda su vida al ejército. Ingresó en el ejército con solo 10 años de edad. Cuando empezó la primera guerra carlista, por méritos de guerra ascendió de capitán, que era cuando empezó la guerra, a teniente general, llegando a mandar el ejército del centro. O sea que fue en aquellos años fue un ascenso meteórico por méritos de guerra. Y posteriormente, pues a partir de 1854, con la revolución, la conocida como la Vicalvarada, empezó a entrar en política y fue 3 veces presidente del Consejo de Ministros, infinidad de veces ministro, y fue el presidente del Consejo de Ministros que tuvo el gobierno más largo y más estable de todo el reinado de Isabel II. Y durante ese periodo fue cuando se produce la Guerra de África, como consecuencia de una serie de acciones de política exterior que adopta O'Donnell para subir un poquito el prestigio de España, que España en aquellos años había perdido totalmente su
su estatus de potencia internacional, era ya un país de segundo o tercer orden, y él intenta subir el prestigio internacional de España a través de esa guerra. Sí, mi coronel. Además de, como ha dicho, un gobierno estable, también podríamos decir que es el gobierno más próspero y que más riqueza genera, como jefe, como presidente del Consejo de Ministros, jefe de la Unión Liberal durante la época de Isabel II. Efectivamente, al darle estabilidad al gobierno, porque como saben, aquellos años los gobiernos cambiaban rápidamente, había incluso gobiernos que duraban días. Al estar 5 años seguidos en el gobierno, pues permitió emprender una serie de políticas que por otra parte estaban planeadas con anterioridad, pero no ejecutadas, porque no había ni el dinero ni la estabilidad necesaria para ejecutar esas políticas económicas. Y durante ese gobierno, el que es conocido como el gobierno largo de la Unión Liberal o el gobierno largo de O'Donnell, se ponen en marcha toda esa serie de proyectos de modernización de carreteras, modernización de ferrocarriles, modernización de la marina, y España tiene un florecimiento económico en aquellos años. Don Leopoldo O'Donnell lo describen los historiadores como una personalidad tranquila y con frialdad que mantiene los momentos más tensos, ya sea en el campo de batalla o en el Parlamento, porque era, aparte de político, era militar, y no como otros también militares que también tuvieron su vida política, como Espartero, Narváez o Prim, que eran más viscerales, por decirlo de alguna manera. Sí, O'Donnell es totalmente distinto a esos personajes. Primero, en su origen. O'Donnell no es de origen irlandés, y su carácter está muy influenciado por su origen y por la educación familiar. Es una persona realmente seria, distante, poco amigo de relaciones sociales, muy frío, muy sereno. Planificaba todo, no actuaba de forma impulsiva como podía actuar, por ejemplo, Prim, sino que él actuaba de forma muy planificada, muy metódica y muy fría. Eso a la larga fue contraproducente en su política, porque otros políticos que sabían actuar frente a la prensa, vender mejor la imagen que él no sabía venderla, pues le robaron protagonismo no por los hechos, sino por la imagen. Podemos decir que el éxito más grande de O'Donnell en su etapa, tanto política como militar, fue esta guerra de África. De hecho, él cuando comienzan las hostilidades es presidente del gobierno y no tiene inconveniente en desplazarse como jefe de Estado Mayor de las tropas que se mandan allí a Marruecos. Efectivamente. Bueno, el éxito militar más importante de O'Donnell indudablemente fue la guerra de África. Como político fue un éxito importante. Fue un éxito importante porque consiguió el apoyo prácticamente unánime de toda la población. Tanto es así que en la votación del Congreso de los Diputados para la declaración de guerra fue por unanimidad. Todos los partidos, todos los diputados votaron a favor de esa declaración de guerra. O sea que sí fue un hecho muy importante en la vida política de O'Donnell. Tuvo otros hechos políticos importantes en su vida, pero quizá el más importante de todos fue e indudablemente el hecho militar más importante fue la guerra de África. Sí, respecto a esto último que dice, obtiene el apoyo total del Congreso, algo inusual, de la población y, bueno, de la Iglesia. Hay un mensaje, de hecho, de un alto cargo eclesiástico que llegó a proclamar a
arengar a los soldados, que dijo: no volved de Marruecos sin dejar destruido el islamismo, arrasadas las mezquitas y clavada la cruz en todos los alcázares. O sea, hablamos de un apoyo masivo en todos los sentidos. Sí, totalmente. La guerra de África fue una guerra tremendamente mediática. Todos los objetivos eran objetivos muy arraigados en el espíritu español de aquella época. Estaba la religión, estaba la cultura, llevar la cultura a pueblos de fuera de la península, estaba el histórico conflicto con el Islam que venía desde la Reconquista. Sí. Entonces, bueno, pues quizás todo ese conjunto de tópicos, podemos llamarle de tópicos, pues fue lo que hizo que la población entera apoyara la guerra. Podríamos decir, el casus belli es un incidente que pasa en el territorio fronterizo de Ceuta, donde cuando están realizando unas labores de unas obras, son atacadas unos trabajadores, y como el sultán de Marruecos no responde a esa afrenta que habían recibido, podríamos decir que ese era el detonante de la guerra. Pero podríamos decir que esta guerra estaba también un poco como premeditada, ¿no? Efectivamente, el conflicto en Marruecos venía de largo, y había habido muchos enfrentamientos, sobre todo enfrentamientos para proteger las plazas de soberanía española tanto de Ceuta como de Melilla. Había negociaciones con el sultanato de Marruecos, y en esas negociaciones, pues bueno, el sultán iba dando largas y no tomaba carta en el asunto. Y el detonante, en este caso, como luego pasaría posteriormente en el siglo XX, en las campañas del Rif, el detonante fue un ataque a un cuerpo de guardia que se estaba construyendo en las inmediaciones de la ciudad. Cuando atacaron ese cuerpo de guardia, el hecho más llamativo, lo que más molestó a la población española, fue que destruyeron un hito de la frontera, y en ese hito estaba el escudo de España. Entonces, la guerra, una de las justificaciones que en los discursos del Congreso de los Diputados más se habla de ella, es salvar el honor de España y de su reina, que mancillado al destruir su escudo nacional. Entonces, bueno, pues un hecho que llamó muchísimo la atención y fue el detonante. Pero el conflicto venía de largo, y el conflicto, como todos sabemos, duró durante muchos años, prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX. Pues se prepara un gran contingente militar de unos 35.000 hombres, 3.000 de caballería y 70 piezas de artillería, que se desplazan se van agrupando en torno a la ciudad de Ceuta, y se empieza la campaña. Es una campaña que a mí me resulta curiosa, porque no era fácil de llevar en aquellos momentos, y además es una de las campañas únicas victoriosas del siglo XIX. Aparte, como me ha comentado Rubén anteriormente, como otra que hubo en la zona de Vietnam, en la Conchinchina. Son las dos únicas, podría decir, campañas victoriosas de las pocas, bueno, alguna más hay, pero de las pocas que hay en ese siglo XIX, porque es prácticamente un siglo XIX de desgracias para nuestras armas. Sí, efectivamente fue un siglo nefasto para la arma española. Hubo participación e intervenciones dentro de esa política exterior que llevó a cabo el gobierno de O'Donnell. Hubo bastantes participaciones en el extranjero. Efectivamente está la de la Conchinchina, pero que esa fue en colaboración con Francia. La única que fue
netamente española, sin ninguna colaboración, fue con la de la Guerra de África. Hubo otras importantes, como fue la en México, pero fue con Inglaterra y Francia. Pero la única que fue solo del ejército español fue la Guerra de África. Se consiguió, podríamos decir, que fuese una guerra mediática. Se llegó a instalar un cable desde el continente africano hasta España para que el reciente creado telégrafo funcionase. De hecho, en la exposición podemos observar un antiguo aparato de transmisión que se puede observar que usaron en la guerra de África, y aparte tanto poetas como artistas, pintores, incluso en la música hay infinidad de obras que se componen para esta guerra. Por ejemplo, la fantasía morisca que hemos escuchado al principio de Ruperto Chapí, el asedio de Tetuán de Evaristo Ciria Sanz. Hay muchas obras para que esto, como podríamos decir, publicitarlo, para que fuese una guerra de que todo el mundo la conociese y se pudiese sentir orgulloso. El sitio de Tetuán, una polca militar del excelente pianista Penélope Biaggi. Hay un montón de obras, y bueno, y luego pinturas. En la exposición esta podemos ver infinidad de pinturas que representan estos hechos. Esta campaña, podemos decir que cuando ya están todas las tropas ahí dentro de las proximidades de Ceuta, O'Donnell tenía un plan de batalla que era lanzarse hacia Tetuán para o asediarla o tomarla para obligar al sultán de Marruecos a negociar, ¿no? Ese era el plan de batalla en principio de O'Donnell. Sí, con respecto a lo que ha comentado inicialmente sobre la guerra mediática, efectivamente fue una guerra muy mediática. La figura de O'Donnell no era mediática, pero sabía usar la prensa. La supo utilizar antes de la guerra para favorecer el consenso nacional para participar en la guerra, y luego durante la guerra la supo usar perfectamente. Y como muy bien dice, fueron grandes periodistas. Por ejemplo, Pedro Antonio Alarcón fue uno de los que fundó el primer periódico en castellano en el norte de África, y fue uno de los cronistas de la Guerra de África, y una figura muy unida a Toledo, como es Núñez de Arfe, que también fue un periodista que acompañó al ejército. El plan, que pasando a la segunda parte de su intervención, el plan, efectivamente, el primer objetivo operacional era llegar a Tetuán, y pensaban que con llegar a Tetuán y ocupar Tetuán, pues el sultanato de Marruecos daría satisfacción a España, en ese caso por la ofrenda recibida, y se rendiría. Pero no fue así. Se ocupó Tetuán, y ahí interviene otra vez la prensa. Gracias a cómo había hablado la prensa, cómo había magnificado la actuación del ejército español en el norte de África, el pueblo español quería más, le exigía más al ejército, y le exigía que no se quedara en Tetuán, sino que siguiera conquistando terreno en el sultanato de Marruecos. Y de hecho ahí da un cambio en su política mediática O'Donnell, y frena un poquito a los periodistas, porque el pueblo español le exigía demasiado al ejército, le exigía más de lo que era capaz de conseguir, y le pedía que fuera a conquistar Tánger, lo cual hubiera sido un conflicto internacional. Nos hubiéramos enfrentado con Inglaterra. Y ahí O'Donnell fue muy, muy hábil, y supo en un momento determinado bajar las expectativas del pueblo español, porque nos estaba llevando a un callejón sin salida. Este impresionante eco mediático que tiene la guerra de África, simplemente es que me gustaría compararlo con esa década que se vive en el mundo en aquel momento, y es curioso.
echando un vistazo a los conflictos que más o menos se suceden en esos años fuera de España, podríamos decir que la guerra de África es la segunda gran guerra mediática de la historia, porque normalmente se tiene la idea de que es la guerra de secesión, que va a ser al año siguiente, en 1861, la de Estados Unidos, pero antes tenemos la guerra de Crimea de 1854, de 1856, que esta sí que fue la primera guerra mediática que con todo el aparato de la prensa, periodistas, literaturas. Y bueno, la segunda, curiosamente, sería esta de África, que esto seguramente sea muy poco conocido en España. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. La primera guerra mediática fue la guerra de Crimea, y la segunda guerra que se transmitió prácticamente en directo, lo que hoy estamos acostumbrados en los conflictos de hoy en día, que la prensa lo esté narrando a diario. En la guerra de África fue en la primera ocasión, la segunda en el mundo y la primera ocasión en que sucedió en España. El transmitir en directo las crónicas, los telegramas se mandaban a España, y había un sistema muy curioso a través de los ministerios que llegaban a los gobernadores civiles, y los gobernadores civiles pues lo difundían al pueblo, y prácticamente en el día sabían lo que había pasado, en lo que estaba pasando en el frente. En ese sentido es curioso un documento que se pone en la exposición, que es un documento que pertenece a la Diputación de Toledo. La Diputación de Toledo tiene una magnífica colección de todos aquellos mensajes que se emitieron y que fue lo que le llegaba al pueblo español. Hay dos colecciones, una en Cantabria incompleta, y la única completa que existe en España precisamente es la que hay en la Diputación de Toledo. En esta campaña podemos decir que hay tres grandes batallas: la batalla de los Castillejos, la batalla de Tetuán y la batalla de Wad Ras. Estas tres batallas, ¿podrían resumírnoslas brevemente, coronel, para que entendamos un poco? Sí. Bueno, cuando el ejército llega a África, se concentra cerca de la ciudad de Ceuta. Y entonces sale en dirección a Tetuán por una franjita muy estrecha, pegada al mar, que es la única posibilidad, porque es una zona muy montañosa que no tenía posibilidad de salir en otra dirección. Y cuando inicia el movimiento, el 1 de enero del 60, pues los marroquíes atacan de flanco al ejército español, en la zona de los Castillejos, y esa es la primera batalla que se produce. Ahí Prim iba cubriendo el flanco, y es el que inicialmente sufre la mayor parte de esa batalla, aunque posteriormente ya se implica todo el ejército. Es un combate prácticamente de encuentro, no es un combate planificado. Continúan y ya llegan al llano de Tetuán. Todo esto estamos hablando de pasan algún mes. Llegan al llano de Tetuán, ahí se preparan para atacar a los marroquíes que se han situado en defensiva, protegiendo la ciudad. Esa ha sido que realmente es la única batalla planificada y ejecutada con la táctica normal de aquellos años, y fue una batalla perfectamente planificada que prácticamente con la acción de la artillería se consiguió que la infantería llegara a las trincheras enemigas prácticamente sin combatir, y el enemigo se retiró. O sea que fue una maniobra muy bien planificada y fue una verdadera batalla. Se inician las conversaciones y fracasan las conversaciones porque lo que le pide España a Marruecos es excesivo. Le pide quedarse con Tetuán en propiedad, le pide lo que le estaba exigiendo el pueblo en aquel momento al gobierno, y es excesivo, y Marruecos no cede. Entonces continúa hacia Tánger, y cuando están avanzando, poco después, en el primer día de avance, el enemigo, pues los marroquíes
le hacen frente y se produce la batalla de Guadarrás. La batalla de Guadarrás, que es otra batalla de encuentro, que sabe conducirla muy bien O'Donnell, sabe ir planificando conforme va actuando los marroquíes, él va modificando sus planes y va actuando y moviendo las unidades de una forma realmente prodigiosa, porque ya eran un ejército muy entrenado, ya había estado mucho tiempo, se conocían todos perfectamente y sabían actuar muy bien. Y esta fue la última batalla, porque ya a partir de ahí los marroquíes, el sultán de Marruecos se rindió y vino la paz de Guarras. Para mí lo que me ha impresionado, coronel, de la exposición es un enorme lienzo que hay de recibimiento del Ejército de África en Madrid, pintado por Jesús Sigüenza y Chavarrieta en 1866. En él se ve desfilando al Ejército de África. En primer plano podíamos ver a O'Donnell junto a su Estado Mayor, el Alcalá Galiano, Ros de Olano, Prim, La Torre, Echagüe. Y también se ve el pueblo cómo recibe de manera gloriosa a ese ejército. Incluso se ven héroes que durante esa guerra mediática se han dado a conocer al pueblo. Por ejemplo, sale un personaje que a mí me parece pues espectacular, Ignacia Martínez, la cantinera del batallón de cazadores de Baza. Esta cantinera lo que hacía era en los descansos de las batallas, por ejemplo en los descansos de la toma de Tetuán, pues repartía agua, aguardiente, cigarrillos y levantaba la moral de los soldados. Y es curioso porque esta mujer es la única mujer que tiene la laureada y 2 cruces de María Isabel Luisa. Es un personaje muy curioso. Y luego hay otro personaje que sale también en ese cuadro que también destacaban los periodistas en sus crónicas, siempre querían ensalzar el patriotismo y el heroísmo. Y hay un personaje, Benito Zenovilla, el cazador de Baza, muerto en la batalla de Guadarrás, y sale con su perro Palomo, que es un perro que lo acompañó desde que su batallón salió de Barcelona para acudir a la guerra, y cuando fue muerto su amo, este perro fue herido gravemente. Pero como este perro y su amo demostraron un valor tal, pues a este perro no le curó el veterinario de la compañía, sino que fue atendido por los médicos del regimiento. Y cuando se recuperó, pues este perro formó parte de este desfile triunfal de entrada en Madrid. Estos héroes, quiero decir, también hablaron de los cornetas, que jugaron un papel muy importante, pero cómo en las crónicas periodísticas se resaltaron las virtudes de este heroísmo y de estos héroes particulares. Sí, lo ha descrito perfectamente la historia del cazador de Baza, de Zenovilla y de su perro Palomo, que hay muchas crónicas periodísticas, hay muchos periódicos en hemerotecas que se pueden encontrar donde cuentan la historia. Fue una historia que se hizo realmente famosa, es una leyenda porque, en fin, los detalles de lo que va haciendo el perro son casi increíbles, ¿no? Pero bueno, en fin, es una leyenda muy bonita y Zenovilla existió. Yo he comprobado en las relaciones de caídos que efectivamente existió el cazador de Baza, que murió en la batalla de Guarrás, y efectivamente. Y con respecto a Ignacia la cantinera, las cantineras son un personaje muy olvidado del ejército español. No se le ha dado el relieve que han tenido. La cantinera es una mujer que está detrás del hombre, que lo apoya, y en el momento que el hombre flaquea, ella toma el impulso y es la que empuja al hombre o lo sustituye directamente. Es un personaje muy interesante. Hay personajes que los podíamos catalogar dentro de las cantineras, como puede ser María Pita, como puede ser una aguadora muy famosa que de la batalla de Bailén, incluso Agustina de Aragón, que eran mujeres que iban a llevarle la comida a su hombre y en un momento determinado, ante la acción del enemigo, toman ellas la iniciativa.
dentro de las unidades, en la guerra de África, fueron bastantes cantineras. Y posteriormente siguió habiendo en la guerra del Rif, en las campañas del Rif, hay infinidad de fotografías de cantineras. Pero la cantinera era mucho más que una mujer que llevaba agua y aguardiente a los hombres y lo apoyaba. Las cantineras también ejercían la función que hoy tienen las enfermeras de sanidad militar. Eran las que socorrían a los heridos en el campo de batalla y eran auxiliares de los médicos y de los enfermeros. De hecho, hay un cuadro muy famoso que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de la batalla de Guarras, donde se ve a las cantineras ejerciendo esa labor de sanitaria. Y es triste que ese personaje, el personaje de las cantineras, pues no haya tenido la relevancia y que en realidad tienen. Otra de las anécdotas de esta guerra de África la podemos encontrar en un símbolo representativo de nuestra democracia española, que es los dos magníficos leones que presiden el Congreso de los Diputados, que están hechos con el bronce de cañones capturados en la batalla de Tetuán. ¿Es así, coronel? Da mucha confusión porque es verdad, es de esta guerra el bronce, pero es que los leones se llaman Daoiz y Velarde, que es en honor a los artilleros que fueron de los primeros en sublevarse el 2 de mayo, en la Guerra de la Independencia. Sí, los cañones del Congreso de los Diputados están fundidos con el bronce de los cañones, de parte de los cañones que se capturaron en la Guerra de África. El Museo del Ejército tiene una colección bastante importante de otros cañones que se capturaron en Tetuán, sobre todo. Se capturaron y no se fundieron. Y muchos de ellos, dos concretamente, se exponen en esta exposición, y otros muchos están en almacenes o en la exposición permanente, porque hay una colección bastante importante de esos cañones que se conservan en el museo. Una cosa que me parece curiosa y triste a la vez es que después de este recibimiento triunfal, podemos decir que O'Donnell recibe el ducado de Tetuán, pero en muy poco tiempo, quizás por lo que nos ha explicado Coronel, como él no sabía vender sus virtudes, pues en muy poco tiempo pasa al ostracismo y fallece en Francia el 5 de noviembre de 1867. ¿Cómo fue podemos decir, de este éxito total a prácticamente este olvido de O'Donnell en su época? Bueno, pues en la exposición hay dos cuadros que lo cuentan. Uno es un cuadro muy grande, que es Prim en la Guerra de África, un cuadro que pertenece al Museo Nacional de Arte de Cataluña, un cuadro inmenso, que lo habrán visto, que está al lado de la vitrina dedicada a los periodistas. Y en ese cuadro yo lo que he querido contar ahí es que en la Guerra de África hay dos vencedores. Un vencedor que es el vencedor militar. El que gana la Guerra de África es O'Donnell, está claro. El que la planifica, la ejecuta, la conduce militarmente, perfectamente. Sin embargo, hay un gran vencedor político, que es Prim. Prim supo vender. Prim era un político, podíamos considerar, de segundo orden, y un militar de segundo orden hasta la Guerra de África. Entonces, indudablemente una persona de un valor impresionante, que se jugaba la vida. Hay una frase suya que dice: o la faja o la caja, o me ascienden a general o me matan, ¿no? O sea, se jugaba la vida para ascender en la carrera militar y en la carrera política. Y en la Guerra de África consigue realmente convertirse en la figura pública más importante. Ante el público, el gran vencedor o el héroe romántico de esa guerra es Prim. Eso lo refleja ese cuadro grande, y él fue el gran beneficiado. Y en el cuadro que ha comentado antes de Sigüenza Chavarrieta, si se fija,
O'Donnell está serio, centrado, tal, sin embargo, el pueblo le está dando las coronas de laurel a Prim, y Prim no ganó la guerra. Prim echó mucho valor en la guerra y supo vender muy bien su imagen. Cuando acaba la guerra, al poco tiempo, Prince, que pertenecía inicialmente al partido de O'Donnell, se separa del partido y empieza a seguir su carrera, apoyándose en ese prestigio que tenía, empieza a seguir su carrera política hasta que llega a la Revolución de 1868, la que es conocida como la Gloriosa, en la que toma el poder y hace que la reina Isabel II se exilie, y a partir de ahí entramos en su gobierno hasta que lo asesina y empieza el sexenio revolucionario que acaba con la Primera República. Mi coronel, a ver, quería la pregunta polémica. ¿Por qué es tan conocido desastres en África como es, voy a decir dos nombres, uno Barranco del Lobo, otro nombre Monte Arruit, pero sin embargo una campaña gloriosa como esta pues no lo es? Bueno, pues yo he estudiado aquellas campañas y estas campañas más próximas, la de las campañas del Rif, que no llegaron, aunque generalmente se conocen como Guerra de África también. Jurídicamente sí, ni militarmente fue una guerra, sino fue una serie de campañas. Bueno, estas, las más próximas en el tiempo, fueron un absoluto desastre, inicialmente militar, aunque posteriormente con el desembarco de Alhucemas pues se corrigió la cosa y empezó el protectorado con la pacificación de Marruecos. Pero políticamente fue un desastre porque continuamente había levas, continuamente había gente que se reclutaba para mandar a África. El pueblo no estaba de acuerdo con ello y hubo muchísimos muertos con aquella política en el norte de África en aquella época. Estamos hablando entre 1909 y 1927, en esa época, con distintas campañas. Y eso marcó totalmente al pueblo español. El pueblo español quería olvidarse de lo que era de lo que era la intervención en África, de la guerra en África, en el norte de África. Entonces, cuando hoy en día le preguntamos a gente ya de una cierta edad sobre la guerra de África, te dicen, sí, un abuelo mío murió ahí. No, esa no fue la guerra de África. La guerra de África no pudo morir un abuelo suyo, tuvo que ser un tatarabuelo, ¿no? O más. Entonces, bueno, la guerra de África, las campañas del RIF entre 1909 y 1927, pues fueron tan traumáticas para el pueblo español que hicieron que se intentara borrar de la memoria colectiva todo lo relacionado con guerra en el norte de África, y entre ellas esta, que fue la única campaña totalmente victoriosa y la única ocasión en que el pueblo español ganó una guerra fuera de sus fronteras en 200 años. Coronel, ya para terminar, de esta magnífica exposición en la que podemos destacar innumerables cuadros, las dos piezas de artillería, retratos de O'Donnell, incluso podemos decir merchandising, que hay, por ejemplo, que eso también podríamos extrapolarlo a lo que comenta usted, que el verdadero vencedor político de esta guerra fue Prim. Hay un abanico de Emilia Pardo Bazán con ilustraciones en las que se ve a Prim en la batalla de Castillejos. O sea, de todos estos, podríamos decir, piezas que hay en esta exposición, ¿usted cuál es la que resaltaría por importancia o porque le llega más a...? Es dificilísimo. Es dificilísimo porque todas las piezas que hay tienen un porqué. Efectivamente, el abanico de Pardo Bazán explica eso. Explica lo que usted acaba de decir, que
que la propaganda de Prim logró eclipsar totalmente la acción militar de O'Donnell y de otros muchos, porque hubo auténticos héroes militares en la campaña e incluso generales que combatieron con tanto valor como Prim, y sin embargo pues son totalmente desconocidos por el gran público. Escoger una pieza me costaría muchísimo, porque hay piezas que son dificilísimas de ver normalmente. Por ejemplo, ese gran retrato de Prim en la guerra de África de San Cabot. Hay un cuadro que no hemos hablado de él hasta ahora, que es un cuadro que es de Cortellini, que es la batalla de Guarraz de Cortellini, que pertenece a una colección privada y no se ha expuesto nunca al público. Es la primera vez que se puede ver. En fin, por eso le digo que para mí es muy difícil poder escoger una pieza de todas las que hay. Una campaña victoriosa que además tuvo muy pocas bajas en combate, unas 1.152. Hubo más muertos por las condiciones higiénicas, por cólera, casi unos 3.000, pero muertos en combate, curiosamente, en contraposición con las guerras, las campañas que se tuvieron más ricos en el siglo XX. Es curioso ver tan pocas bajas militares. Y eso que tenían el cuádruple los marroquíes, tenían 140.000 efectivos y, ojo, algunas piezas de artillería de origen sueco. Sí, efectivamente. Antes ha hablado usted de Monte Arruiz. En Monte Arruiz murieron 3.500 personas, el triple de lo que solo en esa acción en Monte Arruiz, el triple que en toda la guerra esta. Y lo realmente triste fue los efectos del cólera. Cuando el ejército se instaló en las proximidades de Ceuta, inicialmente pues los acuíferos eran capaces de proporcionar agua potable para todos, pero poco después 35.000 hombres viviendo y haciendo sus necesidades y lavando y cocinando, pues acabó produciéndose una epidemia de cólera que fue el doble de muertos por epidemia de cólera que por combates. Pues muchísimas gracias, coronel, por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Polígono Toledo. Y nada, pues rendir, que nuestra intención era que la gente conociese este hecho histórico, rendir homenaje a nuestros héroes y recordar pues que este general O'Donnell pues está enterrado en los conventos de las Salesas Reales de Madrid, y pues rendirle el merecido homenaje, que es una guerra bastante apartada y olvidada y que no debería ser así. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel, me he aprendido mucho. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, hoy en en Mundo Desconocido, pues vamos a viajar a Wuhan, algo que ahora en estos días es prácticamente imposible, ¿no? E impensable. Pues nosotros lo vamos a hacer, pero de manera metafórica, ¿no, Rubén? No vamos a desplazarnos allí, que Wuhan es una ciudad desconocida hasta hace poquito para la gran masa de gente. Y no es una ciudad de segundo orden en China, ¿no, Rubén? Es una ciudad, pues podemos decir, de las 4 o 5 más importantes de China. Sí, las 4 o 5 más importantes, de las más industrializadas, de las más pobladas, y yo diría a nivel estratégico de las primeras, porque se encuentra en la provincia de Hubei,
que es una zona central de China, pero pese a estar en el corazón del territorio chino, se conecta desde muy lejana distancia con el mar a través del río Yangtze, porque el río Yangtze tiene un calado muy profundo que pueden entrar perfectamente grandes cargueros y mercantes que llegan hasta Wuhan, y de Wuhan hace de nudo de comunicaciones que se ramifica a todo el resto del país, en todas las longitudes y latitudes. Por tanto, hablamos de una zona muy estratégica que además se fundó hace 3.500 años, o sea, ya es una ciudad muy antigua. Pues Wuhan en su historia podríamos decir que ha estado muchas veces en el ojo del huracán, ¿no? Como llevada por el infortunio desde muy temprana historia, ¿no? Sí, por lo que he dicho antes, es una zona muy, muy estratégica. Quizá la primera vez que va a sufrir grandes estragos Wuhan va a ser durante las guerras de los Tres Reinos, ya a final de la Edad Antigua, a punto de entrar en el llamado feudalismo. El famoso señor de la guerra, Cao Cao, va a intentar tomar esta ciudad. Los reinos que la defendían, van a presentar batalla. Una batalla naval, además en el río Yangtze, un poco más hacia el este de la ciudad para impedir que entren, y allí va a tener lugar la famosa batalla de los acantilados rojos, que por cierto hay una película magnífica sobre este acontecimiento, y a partir de aquí va a ser una aventura constante la de Wuhan. Por poner otro ejemplo, en tiempos del Imperio Mongol, en tiempos del emperador Kublai Khan, va a sufrir un gran saqueo ya esta ciudad, y incluso ya yéndonos más adelante en el tiempo podemos citar la famosa rebelión Taiping, la secta esta medio cristiana, medio marxista primitiva de mediados del siglo XIX, que va también durante esta la etapa de esta secta que se va a enfrentar al ejército de la dinastía Qing, otra vez más va a sufrir pillaje, saqueo, matanzas, etcétera. Y qué decir del siglo XX, de comienzos del siglo XX. Y ya marchándonos al siglo XX, ya más cercano, Wuhan va a ser clave en la historia de China, porque aquí se va a cocer la revolución Xinhai. En uno de los barrios de esta ciudad, Wuchang, el barrio de Wuchang, se va a sublevar los elementos más liberales, más republicanos contra la dinastía Qing, que en ese momento estaba encabezada por un niño, por el emperador Puyi, en la ciudad prohibida de Pekín. Y aquí va a empezar la rebelión. Va a haber 5.000 muertos durante esta sublevación, pero va a triunfar en Wuhan y se va a extender ya de manera irremediable al resto de China, y en prácticamente un año, que es de 1911 a 1912, va a suponer la caída de la dinastía Qing, de la misma monarquía, y la proclamación de la República. Claro, ya podemos trasladarnos ya a los hechos más terribles, ¿no? y violentos del siglo XX, que es sobre todo en Asia, que es la guerra sino-japonesa. Y en esa guerra Wuhan tiene un papel fundamental, porque cuando caen Nankín, ¿no? El gobierno del Kuomintang y del presidente Chiang Kai-shek cambia la capitalidad a Wuhan. Habían caído, podríamos decir, las grandes ciudades chinas,
y llevan, podríamos decir, todo el gobierno y todas las administraciones que quedan en China a esa capital. Y claro, podríamos decir que se convierte en objetivo número 1 del ejército imperial japonés, en el momento que van cayendo objetivos y queda, podríamos decir, como objetivo principal Wuhan. Claro, así es. Además hay que decir una cosa, la capital era Nankín, la trasladan a Wuhan, pero ya Wuhan en aquel momento ya era más grande y tenía casi el doble de habitantes que la anterior capital, que era Nankín. Y bueno, lógicamente pues los japoneses se lanzan hacia este objetivo. Además es muy curioso, el primer bombardeo aéreo sobre esta ciudad de la aviación japonesa lo va a efectuar el 29 de abril de 1938, que es simbólico porque era el cumpleaños del emperador Hirohito. Eso mismo, del emperador. Y es verdad, no va a generar muchos daños este bombardeo, va a haber unos pocos muertos, algunos edificios derrumbados, pero bueno, hay el simbolismo. Simbolismo por parte de los dos ejércitos, porque también conociendo, sabedores los chinos de esa importancia, incluso se llegan a trasladar hasta intelectuales chinos a la capital, a Wuhan, para como con su presencia y con sus obras inspirar al nacionalismo chino para que se alisten de manera como torrentes humanos a ese ejército para enfrentarse al invasor japonés. Sí, aparte es muy curioso esto que dices de los intelectuales, porque aquí hay un pequeño nexo con nuestro país, con España, y es que estos intelectuales chinos veían a Wuhan como el Madrid de la época. Recordemos que en ese momento, desde el año 36 al 39, Madrid estaba sitiado por el ejército de Franco. Claro, esto coincide en el tiempo con el sitio que se va a vivir en Wuhan. Y además esto es muy curioso, y hay una foto que lo demuestra, y es muy curioso. Llega a circular un dicho entre los defensores de Wuhan que dicen: el espíritu de Wuhan es el espíritu de Madrid. Y esto, aparte de que lo recogieron muchos periódicos intelectuales, hay una fotografía, yo dispongo en casa, si eso incluso la podemos colgar a la página web del Chupacabras, no se me había ocurrido, al Facebook del Chupacabras, la pasaré, que es un letrero en chino, pero que está traducido y dice precisamente esto mismo, de que Wuhan es el espíritu de Madrid, una pancarta de unos comunistas chinos, curiosamente. Además, haciendo una analogía con la Guerra Civil Española, quizás también tenían un plan de batalla parecido, porque en ese momento había hasta asesores militares de diferentes potencias en el ejército chino. Había soviéticos, había franceses, británicos, habría incluso hasta alemanes. Entonces, como en ese momento, en 1938, se desata la crisis de los Sudetes, cuando Hitler se anexiona parte de Checoslovaquia, entonces lo que pretenden los chinos es prolongar la guerra para que lo que ellos entienden que va a ser un conflicto internacional pueda acabar haciendo que las potencias occidentales intervengan en China, y eso era algo parecido que lo que intentaron los republicanos en la batalla del Ebro. Claro, es que se libran al mismo tiempo. Sí, o sea, es curioso, la batalla de Wuhan y la batalla del Ebro empiezan el mismo mes y finalizan el mismo mes, y además finalizan con los pactos de Múnich. Precisamente eso condena las ofensivas. Además, muy curioso, creo, ahora no recuerdo quién era el ministro de Exteriores español, era Martínez Barrio, no estoy seguro si era el ministro de Exteriores que llega a escribir a Chiang Kai-shek instándole a las dos naciones continuar esta resistencia contra el fascismo. Bueno, analogías aparte, hay que decir que la República y el Kuomintang, pese a estar combatiendo al mismo enemigo, porque hay que decir que España y Japón formaban parte del pacto anti-Komintern con Alemania y la España de Franco, me refiero, al pacto anti-Komintern con Italia
y Alemania ideológicamente se parecía al Kuomintang mucho más al bando franquista, que era un nacionalismo bastante extremo, conservador, que no a la República. Pero bueno, ahí está esa curiosidad diplomática de que aunque no coincida la ideología, pues bueno, tenemos el mismo enemigo común que nos está agrediendo. Y es muy curioso porque es que es verdad, Wuhan se plantea como una batalla defensiva de aguantar el máximo posible hasta que empiece la guerra en Europa. Cuando empiece la guerra en Europa, automáticamente Japón también estará en guerra con Gran Bretaña y con Francia porque estaba aliado con Alemania en aquel momento. Entonces, claro, se plantea Wuhan con ese escenario, viendo a que vaya a suceder ese escenario exactamente igual que los republicanos plantean la ofensiva del Ebro con vistas a que, bueno, la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia pues desate el conflicto en Europa y reciban ayuda de británicos y franceses. El objetivo, podemos decir, de los japoneses era unir los dos frentes que tenían en China y una vez unidos los dos ejércitos, ¿no? Unir el territorio ocupado y marchar hacia Wuhan. Y para eso iban a contar con un ejército de casi 400.000 hombres para enfrentarse contra un ejército gigantesco de 2 millones de soldados y 200 aviones. Japón tenía más aviación, pero los chinos habían logrado hacer un esfuerzo y reclutar en muy poco tiempo 2 millones de soldados para frenar esa ofensiva de los 400.000 hombres japoneses. Sí, y además que tenían la moral muy elevada porque justo antes de la batalla de Wuhan el Kuomintang había obtenido su primera victoria en la guerra, que fue la batalla de Taiyuan, que bueno, es una ciudad que rechazaron a los japoneses y además los infligieron más pérdidas a los nipones que las que sufrieron los chinos, lo cual esto nunca había sucedido desde que había empezado la guerra. Por tanto, justo antes de esa ofensiva que van a emprender los japoneses hacia Wuhan, pues bueno, los chinos tenían la moral muy alta, estaban muy confiados, pero a mi modo de ver excesivamente confiados, porque la batalla anterior, Taiyuan, realmente había sido un accidente de los japoneses y bueno, y también que tenían a un brillante general, Lee Zongren, que bueno, que hizo un milagro en aquella batalla, pero la que se les venía encima ni con un milagro podían salvar aquello. Y este gran despliegue bélico, podemos decir que esta batalla llamada de Wuhan es en un escenario enorme, pero que el fin es concentrar y acabar tomando esa ciudad. Incluso intervienen fuerzas navales, porque el caudal del río Yangtze es bastante amplio y el calado permite que barcos de grandes dimensiones, incluso cruceros, puedan navegar por ese río. Entonces se enfrentan hasta unidades navales en esa contienda que al final acaba de manera decisiva en la ciudad propiamente dicha. Claro, es verdad, se llama Batalla de Wuhan, pero realmente fue una ofensiva a gran escala que tuvo lugar en 3 provincias. Lógicamente la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, y las vecinas, que son Anhui y el Henan más al norte. Y sí, hubo algunas acciones navales, quizá la más destacada es que ahí fue hundido el buque insignia de la Marina china, el crucero Zhongshan, que fue hundido, y este sí que fue hundido en Wuhan, justo al salir de la ciudad, fundido por un avión japonés. Murieron 25 marineros. Y bueno, yo además cuando estuve en Pekín en el Museo de la Guerra Chino-Japonesa, estuve viendo casualmente que la tenían allí la taza del capitán de este buque, que era el capitán Sa Sichun, y tenían ahí la taza que la habían recuperado del agua. Por cierto, el buque hace un par de años lo reflotaron y ahora es un museo que se puede visitar.
Y después de todas estas operaciones militares, que incluso en ese intrincado hubo hasta voladura de presas milenarias por parte de los propios chinos para dificultar el avance japonés, que llegó a causar miles y miles de muertos. O creo que unos 844.000 muertos se tienen calculados a día de hoy. Sí, o sea, es un tsunami gigantesco. O sea, que provocaba, ríete de la ola de la película esta Deep Impact del meteorito, que ríete de eso. Claro, que causas bajas a los japoneses causó pocas. Prácticamente ninguna. Pero sí les hizo cambiar su despliegue táctico. Eso es verdad, retrasó varios meses. Sí. Y eso, pues, a un coste, como hemos dicho, enorme de vidas. Pero, ¿cuál sería la fase final de esta campaña, Rubén, en la ciudad de Wuhan? Hay que decir que aquí no se va a repetir las escenas de Nankín. Se va a combatir la batalla justo antes de Wuhan en los campos, lo que son los campos del Extra Radio. Va a tener lugar la batalla de Wanjianlin, que esta sí que va a ser muy sangrienta. Podemos decir que esta va a ser la primera gran tragedia en la historia de Wuhan, porque en esta batalla, se van a contabilizar prácticamente unas 100.000 bajas, el ejército chino, también el ejército japonés. Eso sí, una vez ya se ha destruido el ejército chino, la ciudad va a sufrir bombardeos de la aviación, que ahí sí que van a registrarse numerosas víctimas. En solo uno de estos raids van a morir 800 civiles. Pero bueno, aquí va a tener la suerte de que Chiang Kai-shek va a huir con todo el gobierno. Esta vez va a trasladar la capital a Chongqing y va a declarar una especie, no ciudad abierta, pero bueno, va a dar a entender eso a los japoneses de que puede entrar, y eso por suerte evita una masacre como la que tuvo lugar en Nankín. Como en la actualidad, ¿no? Esa famosa epidemia del coronavirus, en aquella época que había tantas masas de soldados entre uno y otro bando, se produjo también gran mortandad con epidemias, ¿no, Rubén? Y eso sí que fueron epidemias auténticas. Sí, no, y esto que irá entrando un poco en la conspiración, es muy curioso. Porque, a ver, no había coronavirus como lo hay ahora, pero sí se desató la mayor epidemia de malaria, disentería y cólera de toda la contienda. Y esto digo que es muy curioso. No, evidentemente fue una cosa natural, pero bueno, es muy curioso que con todo lo que está pasando esto se diera en Wuhan. Y es llamativo porque en el resto de escenarios de la Segunda Guerra Mundial, que hubo también muchos casos de malaria, también cólera, disentería, no se dio al mismo nivel de Wuhan. De hecho, Wuhan tiene el récord. Y tiene un clima que bueno, tampoco es tan diferente, que no es un clima tampoco que sea más propicio para la malaria que en otras latitudes, como puede ser, yo que sé, Malasia, Singapur, Birmania, las islas del Pacífico. Allí es mucho más fácil coger esto, y sin embargo el récord lo tiene Wuhan, que esto es lo que a mí me ha sorprendido, la verdad. Y bueno, hablamos que al final de la campaña van a causar baja, solo esto hablo en el ejército japonés, ojo, al ejército japonés, 100.000 enfermos por malaria. Y esto, lógicamente, no hay datos en el ejército chino, porque no de esa época, pero podemos suponer que el ejército chino sería inmensamente mayor. Hay un reporte que hace el comandante de la 6ª División de Infantería japonesa, que en una de las localidades adyacentes a Wuhan, que es Jianshan, en el Yangtze, pues bueno, reporta que en cuestión de días tiene 2.000 casos y la división tiene que parar el avance. O sea, tiene tantas bajas por este contagio que nadie pudo prever en aquel momento. De hecho, desbordó a los cuerpos sanitarios porque no se había dado esto nunca. Pues bueno, tenía 2.000 casos y esta división tuvo que parar el avance. De hecho, si los japoneses no tomaron antes Wuhan, fue por culpa de la malaria. Bueno, Rubén, y conforme va avanzando la guerra, el ejército imperial japonés sufre numerosos reveses, y podemos decir que la población de Wuhan no espera ya más
podemos decir, destrozos bélicos, ¿no? En un ejército japonés en retirada. Pero fíjate qué curioso. Tenemos otro incidente de la Segunda Guerra Mundial y no es que lo provoque el ejército japonés como represalia en su retirada. No. Son los propios aliados, ¿no? Quien causan un incidente totalmente desconocido. Y es desconocido y si esto, la verdad ahora mismo hay muy poca información sobre este suceso, ni siquiera hay un libro físico, hay alguna publicación de revista, se ha mencionado en algún libro, pero no ha habido un trabajo extenso sobre esto, que es el bombardeo de Wuhan de diciembre de 1944. Y bueno, a muchos nos suena, por ejemplo, Hamburgo, Colonia, Dresden. Y sin duda podemos decir que en Wuhan va a haber el Dresden chino. Es más, va a haber el único llamado bombardeo de alfombra, que eran estas inmensas formaciones de cuatrimotores que desplegaban los aliados lanzando miles de toneladas de bombas para arrasar una ciudad entera, aniquilar a sus habitantes. Pues bueno, esto se hacía normalmente contra ciudades de Alemania o de Japón. También se bombardeaban con ataques convencionales ciudades ocupadas por alemanes o japoneses, pues yo que sé, en Francia, en Bélgica, en los Balcanes, en Malasia, etcétera, pero no se aplicaba el bombardeo de alfombra porque supuestamente era un país aliado que estaba ocupado por el enemigo. Sin embargo, Wuhan va a ser la única excepción y yo esto me atrevería a decir que es uno de los mayores escándalos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial que nadie conoce, ni los mismos wuhaneses, o sea... Y Rubén, estos bombardeos de saturación, podríamos evaluar las víctimas que llegaron a causar. En el diciembre hablamos de 40.000 víctimas, o sea, hablamos de exactamente la misma cifra que tuvo la ciudad de Dresden, que Dresden tiene el récord en Europa. O sea, solo los muertos en la ciudad de Wuhan igualarían a la ciudad con más muertos en Europa. O sea, es bastante curioso. Y Rubén, ¿por qué este bombardeo? Porque sobre las ciudades alemanas entendemos, podemos entender porque eran una especie de bombardeos masivos para minar la moral del pueblo alemán, que además tuvieron un efecto contrario, porque es lo que al final consiguió es que se uniesen más podemos decir, contra ese enemigo que estaba produciendo esas masacres en la población civil. Pero ¿cuáles fueron las circunstancias para usar esos bombardeos contra la ciudad de Wuhan? ¿Había algún objetivo militar japonés que fuese quizás el causante de esta masacre? Bueno, sí, aquí hay que decir una cosa, que Wuhan sí que era una ciudad muy militarizada por el ejército japonés. ¿Y por qué? Pues como hemos dicho al principio del programa, es una ciudad muy estratégica, en un lugar estratégico, y de ahí era una zona de tránsito que se partían las tropas imperiales a cualquier sector del frente, que además el frente tampoco no distaba mucho de Wuhan. De hecho, Wuhan estuvo hasta el bombardeo, que será en el 44, la ocupación era del 38, el frente más o menos se mantuvo a escasa distancia, más o menos a la altura de un famoso lago, que es el lago Dongting. Ahí estaban las líneas. Entonces sí, era un objetivo, pero aún así eso no justificaba un bombardeo de alfombra como el que sufrió. Y aquí es donde hay dos alternativas, que uno de los pocos, yo diría, historiadores, por no decir el único, que es el norteamericano Mackenzie, es el único que ha investigado esto, da dos motivos. Uno de ellos sería la personalidad del general Curtis LeMay,
que era el jefe responsable de los bombardeos en China. Curtis LeMay le llamaban el bombardeo Harris del Pacífico. ¿Y por qué este nombre? Sir Arthur Harris era un general británico de la RAF que era el que había hecho estos bombardeos indiscriminados sobre Alemania. Y bueno, se había formado junto a este hombre en los años 42, 43, había estado en Europa participando con este británico. Hoy en día el británico es una persona, este señor Arthur Harris es muy denostado, no solo en Alemania, lógicamente, porque murieron más de 1 millón de alemanes bajo sus bombas, sino también en el propio Reino Unido, porque a los ingleses no miraron con buenos ojos esto del bombardeo sobre Alemania. Lo veían un acto bastante criminal los mismos ingleses. Y bueno, y Curtis LeMay se formó con Arthur Harris y después de participar en unos bombardeos en Europa le enviaron al Pacífico y empezó a imitar los mismos métodos, eso sí, contra las ciudades del sur de Japón, en la isla de Kyushu. Con los bombarderos estos cuatrimotores, estos gigantescos, los B-29, pues bueno, y a partir de ahí le llamaron el bombardeo Harris del Pacífico. Era un hombre sin escrúpulos. Eso sí, siempre había intentado más o menos respetar a la población china. Había bombardeado también ciudades de China, ojo. Había bombardeado Nankín, había bombardeado Shanghái, también Hong Kong, Cantón. Habían muerto miles de civiles, pero siempre por efectos colaterales. Lanzaba las bombas sobre un objetivo militar y la mitad caían en barrios habitados por civiles. Era lógico. Pues, entonces, ¿qué cambia en Wuhan? ¿Por qué de repente se opta por el bombardeo de alfombra? Pues hay que remontarse 48 horas antes al bombardeo. Y justamente esas 48 horas hay una acción aérea a las afueras de Wuhan que, bueno, es derribado un avión y unos pilotos norteamericanos saltan en paracaídas. Una vez llegan al suelo, pues bueno, son capturados por los japoneses, los soldados les desnudan y los llevan a Wuhan y los pasean desnudos por el centro de Wuhan e incitan a la población pues a escupirles y luego ya finalmente a lincharles, es decir, los pisotean, los apalizan. Ya estando moribundos, pues bueno, esos pilotos los atan a un poste, los rocían con gasolina y los prenden fuego. Claro, al enterarse Curtis LeMay de esto, que ya era un hombre bastante sádico por el historial que llevaba en Europa, pues bueno, decide que Wuhan tiene que recibir un castigo ejemplar, lo que en ningún momento justifica el bombardeo de alfombra. Lo que es muy curioso en esto del bombardeo ejemplar que dicen, por primera vez en esta terminología, los generales chinos que tenían que aprobar estos bombardeos a sus socios norteamericanos, que eran los generales He Jinkins y Chen Cheng, pues bueno, pues le dan luz verde. Y entonces, 2 días después, si el asesinato de estos pilotos había tenido lugar el sábado 16 de diciembre, pues el lunes de diciembre va a empezar lo que es el primer bombardeo a la ciudad. Además, podemos decir que las fuerzas japonesas en aquella época, las aéreas no tenían prácticamente con qué enfrentarse a las aviaciones norteamericanas. Eran ya muy limitado el número de aviones, pilotos prácticamente inexpertos, o sea que podríamos decir que fue un paso militar, menos las escasas baterías antiaéreas que hubiese sobre la ciudad. Podríamos decir que fue un blanco fácil. No. Bueno, de hecho solo los japoneses van a derribar solamente 4 aviones norteamericanos, cazas, el P-51 Mustang Y lo que no entiendo, Rubén, es cómo los generales chinos dan luz verde a... No se sabe. Hoy en día no se sabe. Eso es que alguien tiene que hacer un trabajo
grande y investigar sobre esto. Se sabe la cantidad de muertos, se sabe el número de aviones que participó, los mandos, se sabe todo, las zonas que quedaron arrasadas, pero es que es una gran obra que está por venir y alguien tiene que ponerse a ello. No, sí, claro, porque el problema es que ahora con el hermetismo que hay en China difícilmente se pueda aclarar. Y más con lo que está pasando del coronavirus y esto. Sí, como para no van a dejar entrar a un americano en Wuhan en décadas, yo creo. Sí. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Claro, y está bombardeo sádico, además de esa manera tan brutal, no era esperado, lo que no. Encima causó más bajas, porque no era como las ciudades alemanas que tenían ya grandes refugios antiaéreos, aún así pues causaron muchísimas bajas en los civiles alemanes, pero que Wuhan no esperaba un apocalipsis de esa manera. Entonces podríamos decir que la gente la única manera de refugiarse era en sus casas, no había, podemos decir, esa infraestructura de refugios antiaéreos. Y casas, ojo, que de madera la mayoría, Sí, por eso que la mayoría de las víctimas murieron en sus casas quemados, porque la gran parte de esas bombas eran incendiarias, no eran de estas de... Sí, no, y aparte lo cruel que fue, porque mira, si vamos porque va a durar van a ser 3 o 4 oleadas sucesivas en 4 o 5 días, y mira, el 18 de diciembre, que es el primer ataque, que va a ser menor, pero ya va a ser trágico, van a ser 222 aviones, o sea... Y aviones medianos, pequeños, o sea, va a ser B-24 Liberator, no van a ser las superfortalezas estas B-29, esas vendrán al día siguiente. Pero bueno, van a ser estos aparatos que bueno, empiezan bombardeando el barrio de Wuchang, curiosamente donde había empezado la revolución contra la monarquía Qing. Van a arrasar y bueno, luego lo peor, después de esta primera oleada, que van a ser bombas convencionales, van a utilizar, que a mí esto me parece terrible, el napalm, esa sustancia gelatinosa que hace prender el oxígeno y que extiende el fuego más allá del lugar donde ha explosionado la bomba, que bueno, esto va a hacer derretir las casas, va a provocar unas muertes terribles a la gente que va a quedar impregnada con esta sustancia, que es una muerte horrible y dolorosa, encima de tus propios aliados, que son los chinos, que es que bueno, a mí es que esto... Es que me sorprende que no sea conocido. Solamente con el napalm van a quedar arrasados 5 kilómetros de la urbe, entre la calle Yuma y la calle Yiyuan. Y bueno, hablamos de ya, probablemente vamos a hablar de prácticamente 10.000 muertos solo el primer día. Claro, que ahora va a venir la segunda parte. Viene el día siguiente, el martes 19 de diciembre, que ahora van a venir los bombarderos ya, los super pesados B-29. O sea, si lo del napalm ya nos parece horrible, ahora va a venir lo peor. Este segundo día de ataque, como hemos adelantado, va a venir lo peor, porque bueno, aparecen 96 superfortalezas volantes B-29, que primero van a arrojar 9.702 toneladas de bombas convencionales, pero va a venir lo peor cuando arrojen 500 bombas del tipo 69 que iban cargadas de fósforo. ¿Qué va a suponer esto? Pues bueno, va a suponer un efecto que se llama la tormenta de fuego, que sucedió muy pocas veces en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue Dresden, que Dresden además va a tener lugar 2 meses después de este bombardeo. Sucedió en Dresden, sucedió en Hamburgo, en Colonia, en Tokio y en alguna ciudad alemana más.
Pero bueno, en Wuhan el efecto va a ser terrible. ¿Qué es la tormenta de fuego? Pues esto sucede que el fósforo lo que hace es quemar varios kilómetros cuadrados. Todos los edificios y casas generan unas llamaradas enormes que hacen que el calor ascienda varios kilómetros, y una vez se apagan estas llamas abajo se produce un aire frío. ¿Qué pasa? Al entrar el contacto del aire caliente con el aire frío se producen unos huracanes, pero unos vientos huracanados de varios cientos de kilómetros por hora, y ojo, no cualquier viento. Vientos que alcanzan en algunos casos hasta 1000 grados de temperatura. O sea, podemos hablar del auténtico apocalipsis, día del juicio final. O sea, hablamos de gente que sale despedida, descuajada en las casas por esos vientos y desintegradas por estas temperaturas. Claro, hablamos de un destino terrible. Un destino terrible que, como ya he dicho, se va a alargar pues prácticamente hasta el 21 de diciembre, y se va a repetir nuevamente en enero en varias ocasiones, y podemos imaginar que la cantidad de víctimas mortales va a ser inmensa. Rubén, bombardeo causó entre 20.000 y 40.000 víctimas civiles. Pero, ¿qué efectos causó contra los japoneses? ¿Estaba justificado este apocalipsis gratuito? Les causó efecto, les destruyó los muelles, les hundió embarcaciones, les destrozó los cuarteles, sufrieron bastantes bajas los japoneses, ahí hay que ser justos y decir, pero no estaba justificado, porque esto con bombardeos convencionales podían haberlo hecho igualmente, con bombardeos tácticos de bimotores pequeños atacando objetivos concretos, hubieran muerto civiles igual. Eso, vamos, de hecho es que murieron, como hemos dicho antes, miles en Hong Kong, en Pekín, en otros sitios, pero bueno, no al nivel que fue Wuhan. Es que fue un bombardeo de alfombra. Esto nunca se llevó a cabo contra una nación aliada ocupada por el enemigo. Es que fue un caso excepcional y único. Hablamos, sí, yo me quedaría la cifra de 30.000 más o menos, una intermedia, 30.000. Ojo, hay que decir una cosa. Wuhan fue bombardeada a lo largo de enero, también de febrero, y es curioso, al final de la Segunda Guerra Mundial, sumando todos los bombardeos que recibió de la aviación estadounidense y unos pocos de la aviación japonesa en la batalla que hemos hablado antes, la batalla de Wuhan del año 38, podemos hablar de unos 95.000 muertos en Wuhan. Esto convertiría a esta ciudad, que por cierto quedó arrasada en un 90% al terminar la guerra, convertiría a esta ciudad en la cuarta con más muertos de la Segunda Guerra Mundial. Delante estaría Tokio, con casi entre 200 y 300.000, la ciudad de Tokio, arrasada por los B-29. En segundo y tercer puesto estarían Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas, y en cuarto lugar estaría Wuhan. Bueno, pero no termina aquí la historia de Wuhan hasta nuestros días. Hay otro incidente curioso después del triunfo de Mao en la Guerra Civil China a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pues Wuhan tiene la osadía de levantarse contra Mao. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? La única ciudad de China en los 30 años de régimen maoísta que se atreve a levantarse contra Mao, insultarle, incluso hasta la población intentar matarle a golpes. O sea, es algo inaudito. Por eso hay que aplaudir a esta ciudad la valentía, vamos, y que los tenían bien puestos, hay que decir, ¿eh? ¿Y en qué consistió este incidente de Wuhan con Mao? Pues estamos en el año 1967, en plena revolución cultural que había empezado el año anterior,
Y bueno, Mao utilizó esta revolución pues como una excusa para purgar al Partido Comunista Chino y a todos los que le hacían sombra, o él creía que le hacían sombra. ¿Qué pasa? Que Wuhan decide no obedecer. Los mandos comunistas en Wuhan deciden que lo que está pasando en el resto del país es un crimen en toda regla y que ellos no van a matar ni a compatriotas ni a sus camaradas de partido. Y es más, el gobernador de Wuhan, que era el general Chen Zaidao, pues bueno, llega a crear un gobierno paralelo a la revolución cultural que bueno, además van a denominar a este gobierno el Incomparable, así un nombre un poco épico y desafiante. Y claro, Mao se enfada y bueno, en un principio intenta pues hacerles entrar en razón a los wuhaneses por medio de las palabras. Y coge Mao y con su séquito viaja hasta Wuhan. Se ve en el general Chen. Además se ve frente a unas masas y bueno, y Mao, como nunca nadie se atrevía a discutirle, pues bueno, les acusa de que son como unos traidores, como les acusa de ser conservadores. Claro, tanto el general Chen como todos los mandos que había ahí, ojo, que todos eran veteranos de la guerra civil desde el año 1927, habían estado luchando contra los nacionalistas, algunos habían estado en la larga marcha. Claro, esto no lo pueden tolerar. Y claro, Chen le dice a Mao a la cara, y encima levantándole la voz, le dice: nosotros no admitimos que usted nos diga eso. Claro, esto debió quedarse Mao, se quedar en el sitio porque en décadas nadie le había levantado la voz ni dicho nada. Pero claro, es que la masa de personas que tenía delante, pues bueno, empiezan a abuchearle. De hecho, pronto las calles del centro de Wuhan se llenan de decenas de miles de trabajadores de las fábricas, muchos armados con barras de hierro. El ejército, la guarnición militar de Wuhan, que en vez de apoyar a Mao, pues con 1.000 soldados se une a los manifestantes, 1.000 soldados armados. Pues claro, Mao, que tenía una residencia de verano allí en Wuhan, porque además venía a veranear mucho a esta ciudad, de hecho nadaba siempre en el río Yangtze y se hacía fotografías ahí nadando y mostrando músculo, pues bueno, se refugia en su residencia, pero no le sirve de nada porque esa misma noche del 21 de julio todos estos cientos de manifestantes van a acudir a la villa, van a apedrearla y además van a gritar eslóganes como: usemos el poder para borrar de la faz de la tierra a esos horribles dictadores que no quieren que haya ni historia ni cultura. Claro, decían esto porque Mao había hecho derruir templos de la antigüedad, quemar manuscritos antiguos. Claro, los wuhaneses tenían una historia muy rica y no querían que sucediese eso en su ciudad. Claro, entonces, lógicamente de ahí estas consignas. Y lo más increíble de todos es que pese al cordón de seguridad, al final los manifestantes y los militares sublevados van a romper ese cordón, van a entrar en la residencia. A uno de los altos mandos de Mao, que era Wang Li, le van a apalizar y todo, aunque va a sobrevivir. Y bueno, Mao, aterrado y huyendo cobardemente como una rata, va a ir hasta una avioneta que tenía cercana ahí en su residencia, va a tomar la avioneta y va a huir. Y los que nos escuchan, que se imaginen el miedo que debía tener Mao, que al piloto no le dice el lugar de destino hasta que ya nos lleva casi un rato en el aire, que le dice que vuele hasta Shanghái. Y bueno, al final su residencia va a ser asaltada, destrozada y bueno, sin duda hay que aplaudir al pueblo wuhanés, que fue el único que en 30 años tuvo narices de plantar cara al gran timonel. Esto entiendo yo que luego traería consecuencias, ¿no? Habría... de los mandos y de los que no son mandos. Hemos contado la parte bonita de esta sublevación luminosa que tuvo lugar contra
contra este ser tan oscuro y lamentablemente, pues como hemos dicho, esta es la parte bonita, luego ahora viene la parte mala. Claro, Mao tenía el resto del apoyo, tenía el resto del ejército en toda la nación, estaba de su parte. Esto había sido un caso aislado en Wuhan y claro, al final, pues bueno, los mismos amotinados en Wuhan van a entender que no tienen escapatoria y ni siquiera van a ofrecer resistencia. De hecho, el propio general Chen Zaidao va a acudir a Pekín a intentar razonar con Mao, a llegar a un acuerdo y bueno, le van a tender una trampa porque en un primero le van a agasajar, sí, bueno, ha sido todo un malentendido, pero a los pocos días, bueno, va a ser arrestado, va a ser además humillado en el mismo Politburó, le van a pisotear, le van a golpear, luego evidentemente va a ir a prisión y allí va a morir. Y con este general, pues el resto de generales va a seguir la purga y lo que es más triste, luego va a ser la propia ciudad de Wuhan. Wuhan va a ser tomada por los jóvenes guardias rojos, estos jóvenes y estudiantes exaltados que cometieron infinidad de crímenes en la Revolución Cultural, apoyados por el ejército, lógicamente, y por el ejército leal a Mao. Y bueno, va a haber una escabechina en la ciudad, va a haber miles de arrestos, de ejecuciones, deportaciones, asesinatos, y bueno, se calcula que víctimas de esta gran masacre, no todos serían muertos, pero de esta brutal represión, unas 184.000 ciudadanos wuhaneses van a sufrir las terribles consecuencias. Bueno, Wuhan podríamos decir que es una auténtica ciudad superviviente, ¿no? Ha aguantado a la secta Taiping, ha sobrevivido a los japoneses, ha sobrevivido incluso hasta bombardeos americanos y ha sobrevivido a Mao. Y bueno, y ahora en la actualidad, Rubén, ¿qué está pasando otra vez con Wuhan? Sobrevivirá al coronavirus. Claro, porque esto, el coronavirus, por lo que estamos escuchando, es más una enfermedad para la economía. En Wuhan hay registrados 2.000 muertos. ¿Dónde más hay? Hay que decir que una vez más Wuhan está pagando el pato. Pero bueno, 2.000 muertos con todo lo que hemos dicho antes a lo largo de la historia es poco. Sí, esto es una... es poco. Claro, y entiendo yo que con una población, porque actualmente Wuhan tendrá una población de... varios millones de habitantes. Sí, entonces... pues mira, en el bombardeo que hemos dicho tenía 1,5 millones. En el bombardeo de los americanos, 1,5 millones en los 4 barrios que tiene Wuhan, 4 grandes barrios. Hoy en día serán eso ya distritos con rascacielos, como podemos ver en las imágenes, pero bueno, me imagino que serán bastantes millones. Claro, y 2.000 muertos en una población tan grande, quizás, vamos, estadísticamente es lo que han dicho, que esto sería comparable, vamos, que estadísticamente hay más mortandad en una gripe que... Sí, dicen que la gripe mata más, una gripe normal mata más. El problema de este coronavirus es que es muy contagioso y es muy prolongado en el tiempo. Entonces el miedo que hay es que pueda colapsar los sistemas sanitarios y a corto plazo la economía. Más es curioso, Rubén, porque este virus creen que puede tener origen en los animales, ¿no? En un mercado de allí de la ciudad, que al tener contacto los humanos con los animales, o también podríamos hablar de una especie de teoría de conspiración, porque este virus que hemos dicho que realmente... mortífero no es tan mortífero, lo que sí se ha vuelto muy mediático, que parece que hay algún oscuro interés en alertar y aterrorizar a la población mundial. No sé, y lo que sí está colapsando en los mercados. Así es. Hombre, yo creo que habrá sido algo accidental el virus, lógicamente. Lo que hay, como hay esta guerra comercial con China, pues bueno, se aprovechó eso para dañar la imagen de China. Los medios de propaganda occidentales, Trump, etcétera. Claro, lo que no contaban es que esto fuera a salir de China y se fuera a Italia. Entonces todo se ha ido haciendo una bola que ahora, ahora no hay quien detenga esto. Esto es un poco como lo que hablábamos de la desinformación en las guerras híbridas. El episodio anterior del Chupacabras, pues un poco lo mismo.
Sí, han hecho una especie de bola de nieve que ha ido engrandeciendo y ahora está, podríamos decir, fuera de control. Claro, ahora como quitas tú esa especie de pavor y miedo que has metido. Se ha desmadrado. Sí, efectivamente. Y realmente pues no sabemos hasta dónde puede llegar esto, porque ahora mismo de hecho hay infinidad de fábricas que están paradas porque no tienen repuestos, porque no reciben nada de China. Está todo, podemos decir, a nivel de mercados colapsado, bloqueado. Sí. Y es muy curioso. Yo no creo que haya habido una conspiración detrás, porque hay algunos que, por ejemplo, dicen esto han sido los americanos que han lanzado ahí un virus. Yo quizá hay una explicación que podría dar verídica, no sé si has oído, es lo del centro de investigación que había al lado del mercado. Que se les hubiese escapado alguna especie de... Sí, es que es curioso, porque esto sí que está comprobado. El primer paciente al que detectaron este virus, que fue a finales de diciembre de 2019, venía de un mercado de Wuhan, que bueno, podemos decir el paciente cero. A lo mejor no fue pero el primero detectado a este individuo. Y esto es, oye, a lo mejor es casualidad, no lo sé, pero justo al lado de este mercado, a 400 metros, es decir, cerquita, había un centro de experimentación de virus para armas químicas, el complejo P4. Esto no es ninguna invención, está ahí. Está ahí y además este centro ya un año antes de esto del coronavirus, un año o dos antes, no recuerdo, la revista científica Nature, pues bueno, que es muy conocida por todos en el mundo científico, alertó del mal estado de este centro de experimentación, y alertó porque un poco antes en Pekín había un centro que era similar, que experimentaban con ébola, se les escapó ébola, lo que lo controlaron a tiempo y no hubo que lamentar ningún incidente. Entonces, como había con este incidente del centro de Pekín, la revista Nature advirtió que podía suceder lo mismo en el centro de Wuhan. Por tanto, no es descartable que es un accidente. Esto lógicamente nunca lo reconocerán los chinos porque harían el ridículo a nivel de prestigio y a nivel militar ante otras potencias, pero bueno, que esté a 400 metros, que ya hayan advertido sobre fallos en la seguridad antes de esto, del coronavirus. Y que de la coincidencia. Sí, y además coincidencia porque se experimentara con ébola también, pero claro, el ébola, los efectos no tienen nada que ver con el coronavirus, pero se experimentaba sobre todo con el SARS, que el SARS casi es un calco de los síntomas del coronavirus. Por tanto, pueden ir por ahí los tiros. Ahí yo no lo descartaría. Y es curioso, Rubén, porque en esto que has hecho referencia a este centro donde se estudiaban diferentes virus, en China es el único sitio donde han muerto médicos que han atendido a los pacientes, a estos pacientes primeros, ¿no? Porque en el resto del mundo, pues sí, es cierto que los enfermeros y médicos que han atendido a los pacientes han enfermado, pero ninguno ha llegado a fallecer. Y es curioso que en China los primeros médicos que atendieron a los primeros pacientes han muerto y han desaparecido. Ya no pueden decir... Y siendo jóvenes, cuando mayoritariamente mata personas de 60 años para arriba. Son casos muy, muy raros que mate de esta edad para abajo. Claro, quizás los haya matado el coronavirus o el libro rojo de Mao, ¿no? o le hayan inducido con otra clase de... Yo qué sé. Claro, porque... es sospechoso, es sospechoso. Claro, porque ahí sí que podrían ser testigos de primer orden para decir cuál es el origen. El origen que no quieren que sepamos. Efectivamente. Que podía ser el centro P4. Efectivamente. Aquí sí que podíamos hablar de conspiración a nivel gubernamental de China, ¿no? Bueno, no nos preocupemos, que seguramente ya habrá alguna multinacional farmacéutica que en breve sacará la vacuna
y hará un buen negocio para levantar esta economía que está un tanto enferma. Pues Rubén, hemos llegado al final de este programa interesantísimo en donde nos hemos desplazado a África, a China y donde también tenemos una noticia que dar a nuestros oyentes, ¿no? Hemos inaugurado en tu página web de Euroasia 1945 un canal de YouTube, ¿no? Así es, ya nos vamos expandiendo, que ya toca. Bueno, muchos me conoceréis, la página web Eurasia 1945. Y bueno, allí lo que he hecho es un apartado, concretamente en la sección actualidad, que tengo dos subapartados, lo podéis ver en la columna de la izquierda al entrar. Uno es televisión, que es los programas que participo, básicamente tiempos modernos, y otro es radio, que es todos los programas de radio en los que he participado. Que el 99%, salvo alguna excepción que estuve en Radio Ya, me invitaron una vez y en algún otro sitio, pues bueno, el 99% es el Chupacabras. Y allí pues bueno, estarán colgados todos los episodios y si no en la página, en YouTube, porque esto a través de mi página los links están cogidos del enlace de YouTube, que para los que quieran ir directamente en YouTube, escribir Eurasia 1945, que es mi página. Allí hay un apartado dedicado al Chupacabras y podéis seguirnos allí. En cuanto salga en Onda Polígono un episodio, a las pocas horas o al día siguiente estará en YouTube. Bueno, Ren, solo nos queda combinar a nuestros oyentes para un próximo programa en el que seguiremos descubriendo los secretos de la historia, buscando temas por rebuscados, seamos así de sinceros, que son los que nos gustan, ¿no? Y te aseguro que somos los primeros en España que hemos tocado estos episodios tan desconocidos en Wuhan. Efectivamente, lo que hemos dicho, temas interesantes y muy rebuscados. Que serían además una primicia que Rubén nos adelanta de su próximo trabajo, ¿no? Sí. En el caso de la batalla de Wuhan del año 38, con el libro que estoy preparando de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que va a salir seguramente abril o mayo, iba a salir en marzo en un principio, se ha retrasado, pero bueno, esta primavera ya es inminente. Ahí podéis buscar toda la información sobre esta batalla, y en 2020 en el segundo tomo también vendrá explicado el bombardeo del año 44. O sea que esto ha sido un adelanto. Pues, como decimos siempre a nuestros oyentes, no olvidéis abrir los ojos y despertar. Hasta el próximo programa. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.